Buenas tardes ya, sí. ¿Se escucha? Sí, ya, perfecto. Quiero dar las gracias a Dios, a nuestro consistorio, al equipo de pastoral que me han dado la oportunidad de poder volver a subirme acá a predicar la palabra del Señor. Pero por sobre todo quiero darle gracias a mi Dios porque no me merezco esto. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y, wow, oremos. ¿Ya? Padre Jesús, amén. Bueno, leímos recién el pasaje, pero quiero leerlos de nuevo, porque me gustó esa versión, no sé qué versión era, pero Dios habla hoy, perfecto. Es muy clara, porque yo tenía la NBI y la Reina Valera, la Santa, como dice Walter. Vamos a leer la Reina Valera. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El libro de Marcos es el primer evangelio que se escribió. Las cartas paulinas ya estaban escritas, Pablo ya había hecho sus viajes. Y el contexto histórico es que la iglesia, si bien eran pequeños grupos, ya estaba consolidada. Estaba siendo perseguida por el pueblo judío y también por el pueblo de Roma. El contexto específico es que Marcos está escribiendo a un pueblo que necesita conocer realmente quién es Jesús y cuál es su vida. ¿Cuál fue su vida? Tenemos que recordar que esto fue en los años 60, 70 escrito el libro de Marcos. Entonces quiero, en ese sentido, tomando en cuenta la persecución que tenía la iglesia, tomando en cuenta de que eran pequeños grupos, tomando en cuenta de lo que había pasado históricamente con Cristo, que ya había sido crucificado, que leamos el comienzo de Marcos. Porque en el versículo 1 tiene unas frases totalmente desafiantes a la época. El versículo 1.1 dice, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es como comienza Marcos. Es interesante. Es como si en algún momento de guerra, no sé, en la Alemania nazi alguien haya dicho, los judíos son los mejores. Lo más seguro es que los gobernantes hubiesen ido a buscar a esa persona que escribió y lo más seguro es que lo hubiesen matado. Aquí Marcos está diciendo algo similar, está diciendo que Cristo es Dios. En este versículo, Marcos hace una flecha, tira una flecha directo al corazón del pueblo judío y la creencia judía. Es un catalizador también para el pueblo de Dios. Les está diciendo quién es aquel en el cual ellos están creyendo. Y aún hoy está siendo un aguijón para la vida posmoderna que muchos tienen. El nombre Jesucristo, nosotros lo podemos encontrar en la Biblia y muchas veces nosotros sí, oramos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo, pero no entendemos muchas veces cuál es la importancia de esa palabra. Esa palabra, Jesucristo, está dividida en dos. En Jesús y en Cristo. Jesús, en griego, es Salvador. Significa Salvador. Y Cristos significa el Mesías.
Entonces, en pocas palabras, lo que está tratando de decir Marcos es más profundo de lo que nosotros podemos ver a simple vista. De hecho, nosotros cuando leemos Marcos, muchas veces pasamos de largo estas cosas. Pero hay una profundidad. Y dice, en pocas palabras, lo que está tratando de decir es que este es el comienzo de la buena noticia, que es el Evangelio, del Salvador Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta la potencia que tiene este versículo? ¿Cómo inicia Marcos este libro, este Evangelio? Definitivamente Marcos estaba peligrando su vida al decir estas cosas. Para los judíos y para muchos era blasfemia. Y Marcos, una vez hecha esta declaración, empieza sistemáticamente a hablar de la persona de Cristo, de sus actos y sus milagros, sistemáticamente, y empieza a comprobar esta tesis. Por lo tanto, el lector va a tener que tomar una posición. Y espero que cuando ustedes lean Marcos, que se los recomiendo, tengan también una posición. ¿O crees en esta tesis o no crees? Pero no vas a poder quedar indiferente. Si leemos los capítulos del 1 al 4, Marcos nos habla de que Jesús está anunciado, es el Mesías anunciado. De hecho, parte hablando de cómo fue anunciado Juan y que Juan estaba anunciando al Mesías. Habla del Hijo amado de Dios cuando es bautizado, como aquel que vence la tentación, como el que controla y manda a los demonios, como aquel que sana enfermedades, aquel que predica con autoridad superior a la de los fariseos, que eran los maestros de la ley. El que anuncia la llegada del reino, y el que predica el arrepentimiento y la fe. Todo eso está en los primeros 4 capítulos de Marcos. Y llegamos con esto al capítulo 4, donde nosotros estamos. Después de que, vamos a leerlo de nuevo, dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos que Jesús, durante todo el capítulo 4, está predicando en el mar de Galilea. Ha estado predicando todo el día en una barca y está en la playa una multitud de gente. Y dice, cuando cae la noche, que los discípulos vayan al otro lado con él, vayan al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. No sé si recuerdan, si leemos el capítulo 5, la región de los Gadarenos es donde está el endemoniado, Legión. Entonces, Cristo, y ese endemoniado era muy famoso, muchos lo conocían, entonces Cristo sabía dónde iba. Cristo iba a ir a predicarle, iba a ir a hablarle a ese endemoniado, iba a expulsar ese demonio. Y mientras se dirigen a ese lugar, mientras Cristo va a ir a predicar a ese lugar, dice la palabra en el versículo 37 que se levantó una gran tempestad. Esta no era una tormenta cualquiera. No era una tormenta cualquiera. De hecho, podemos ver que los discípulos estaban desesperados en esa tormenta. Y tenemos que darnos cuenta de que unos capítulos atrás, Cristo recién había llamado a 4 pescadores, que eran Pedro, Andrés, Juan y Santiago. El oficio de pescador no era un oficio que se aprendía en una universidad, al contrario. De hecho, los padres le enseñaban a los hijos el oficio. Por lo tanto, estos pescadores no era la primera vez que estaban en una tormenta, no era la primera vez en que estaban luchando contra esto. De hecho, los comentaristas hablan de que en el mar de Galilea es muy frecuente el hecho de que hayan tormentas así de grandes.
Por lo tanto, estos hombres que estaban ya con experiencia, que eran hombres de mar, fuertes, debían haber tenido alguna experiencia al respecto. Pero vemos que estos hombres están sobrepasados. El pánico aflora dentro de ellos. Y no hay vergüenza de lo que los demás puedan decir. Están realmente angustiados. Vamos a morir. El temor a la muerte, y a una muerte tan trágica como la de ahogarse, es mucho mayor que la cordura que en ciertos momentos nos puede dar la experiencia. Tan definitivamente aterrados. Y me imagino en estos momentos que, bueno, esto también se lo hablé a los jóvenes. Y les decía que cuando leía esto, me acordaba de la película de los Piratas del Caribe, cuando estaban en medio del remolino, y todas las personas, todos los marinos estaban, no sé, agarrando alguna cuerda con las velas, algunos se amarraban a los postes, porque definitivamente todo iba a caer, todo se iba a hundir, iban a morir. Pero estábamos haciendo todo lo posible para que sus vidas pudiesen salvarse. Hay un elemento más en esta historia que es necesario que nosotros nos demos cuenta. Dos en realidad. El pueblo judío tenía dos visiones respecto a las tormentas, y sobre todo las tormentas que eran tan potentes como la que estaban viviendo en el mar de Galilea. El mar, en el Antiguo Testamento, fue usado por Dios como un juicio. Y podemos recordarlo viendo, por ejemplo, el diluvio, que Dios ocupó el mar y el agua para destruir. Podemos ver a Faraón, cuando Dios abre el mar rojo, hace pasar al pueblo de Israel. Y luego, cuando viene Faraón con su ejército, cierra el mar y los destruye. Hizo un juicio con ellos. Podemos ver a Jonás. Y es interesante porque el parecido de esta historia con la de Jonás es tremendo. Jonás estaba durmiendo también en el capítulo 1. Estaba durmiendo, se había arrancado. Se había ido a Tarsis en vez de Nínive. Se había arrancado de Dios, no quería hacer lo que Dios le había mandado. Y Dios hace un juicio sobre ese barco, sobre esa embarcación. ¿Y qué es lo que hace? Una tormenta gigante. Dice la Biblia que las personas que estaban dentro del barco empezaron a orar a sus dioses. Y luego de echar suerte, la suerte cayó sobre Jonás, que él era el culpable. Y la única forma de que esa tempestad se calmara era que Jonás fuera echado al agua. Y cuando Jonás cayó, la tormenta también cesó. Entonces podemos ver que los judíos sabían que el mar y las tormentas podían ser un medio de juicio respecto a Dios. Y yo sé que más de algunos de estos judíos, los discípulos, tenían en mente eso. ¿Estaremos bajo un juicio? ¿Estaremos realmente bajo condenación? La segunda forma de ver las tormentas era más bien una superstición de los pescadores. Y era que una fuerza demoníaca tomaba las fuerzas naturales y iba en contra de la embarcación. De cualquier forma, cualquiera de las dos formas, en uno u otro caso el problema estaba fuera de las manos de los discípulos. Ya no había nada que hacer. Todo lo que pudieran hacer iba a quedar corto respecto al poder y la fuerza de la tormenta que les azotaba. Ya nada estaba en sus manos. Y en ese momento, miran hacia el lado, en ese momento de caos, en ese momento de griterío, en ese momento, me imagino, de truenos, de relámpagos, de gente gritando, de gente llorando, de gente ordenando, miran hacia atrás y ven a Cristo que está descansando. En la NBI, en el versículo 38, dice que los discípulos gritaron: ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? La Reina Valera es un poco más política, más polite en ese sentido.
habla como que no tienes cuidado. Pero no, la NBI nos dice que gritaron: Maestro, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, ¿por qué no haces nada? ¿Qué haces durmiendo? ¿Por qué no te preocupas de nosotros? ¿Qué haces tan tranquilo en medio de esta tormenta que va a acabar con nuestras vidas? Haz algo, por favor. Haz algo. Y es interesante que estos marinos expertos desde niños, estaban pidiéndole ayuda a un carpintero para salir de la tormenta. Imagínense la desesperación. Ellos esperaban que su maestro les dijera cómo controlar el barco, hacia dónde ir, cómo enfrentar las olas, cómo si bajaban o subían las velas. Pero nunca se imaginaron lo que Jesús iba a hacer. En el verso 39 dice: levantándose Cristo, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Es una grande bonanza. Otros comentaristas hablan de que cuando hay una tormenta en el mar o en un lago, es imposible que, si el viento termina, el oleaje termine también. El oleaje puede seguir por horas y ese oleaje puede destruir la barca, aun cuando no exista el viento, o aun cuando ya no haya lluvia. Es interesante el hecho de que el milagro que hace Cristo acá es instantáneo. Dice: se hizo una gran bonanza. Cristo se levantó sin decirles nada, solo dirigió su voz al viento. Les dio órdenes a las fuerzas incontrolables de la naturaleza, con autoridad controló la creación. Y sin tapujos dio a conocer quién Él era. Y en el Salmo 89:9 podemos ver que dice: tú tienes, hablando el salmista de Dios, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. En el Salmo 93:4 también dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y estos judíos que estaban en la barca, y estos judíos que estaban viviendo la tormenta junto a Jesús, en algún momento, yo sé que también escucharon esto. Y en ese momento supieron. Un escalofrío, creo, que debe haber recorrido la espalda de los discípulos. Lo más seguro es que los discípulos hayan estudiado los salmos en su niñez. Ellos sabían que solo el creador de la creación, solo el Rey de Reyes, solo el Santo de Israel, el Señor de Señores, solo Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, era el que podía controlar el mar. El creador de los cielos y la tierra podía gobernar y conducir estas fuerzas. Y después de que todo estaba calmo, después de que ya todo el temor había pasado, después de que la verdad se había revelado, luego de que Jesús mostró realmente que era el Cristo, que era Jesús, Él le reprende por su poca fe. En el verso 40 y 41 nos habla y dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Luego de una situación así, yo creo que cualquiera hubiese estado amedrentado. Pero de seguro ese terror que en algún momento tuvieron de sus vidas, de perder sus vidas, se convirtió en un temor reverencial por aquel que controla el mar y el viento, por aquel que controla la tormenta. A pesar de hacerse la pregunta: ¿quién es este?, yo sé que ellos tenían en su corazón y sabían quién era Él. Entonces en esta historia podemos tener dos
dos cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. En el primer lugar, conocemos nosotros al que duerme o al que está en nuestro barco. ¿Estamos realmente conociendo a aquel que está en nuestro barco? Marcos, en su evangelio, nos habla de una infinidad de personajes, muchos. Y entre ellos, uno de los personajes que son casi protagonistas son los discípulos. Pero los discípulos son tomados como incrédulos generalmente. No sé si los que han estado en los grupos de vida y han estado estudiando o aquí en la iglesia, cuando leen los evangelios, la pregunta más típica es que, ¿qué les pasa a los discípulos? ¿Cómo? Están al lado de Cristo, están viendo su milagro y aún no creen, son súper incrédulos, no entienden nada. ¿Qué onda los discípulos? A mí me lo han preguntado muchas veces. Yo he caído en eso también. ¿Cómo pueden ser así los discípulos? Es tremendo. El tema que nos está tratando de decir Marcos es que las mismas personas que estaban cerca de Jesús, los más íntimos, eran los que menos le conocían. Jesús le había mostrado anteriormente que Él era Dios. Los milagros, la potestad para cuando predicaba, su vida santa. Él ya le había mostrado quién Él era. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué no tenéis fe? Y como decía la Biblia, en la versión Dios habla hoy, que me gustó mucho, dice, ¿aún no tenéis fe? ¡Wow! Hermanos, ¿realmente conocemos quién está en nuestro barco? ¿O estamos siendo como los discípulos? ¿O seguimos siendo autosuficientes? Estamos en nuestra tormenta, estamos en nuestros problemas, estamos en nuestra tristeza y estamos agarrando una cuerda, levantando el mástil, amarrándonos y esperando que la tormenta pase, sin acudir a aquel que está descansando. Y estamos siendo autosuficientes, creemos que por nosotros mismos vamos a poder pasar esa tormenta. Pero nos estamos mintiendo. ¿Estamos siendo autosuficientes en nuestra vida? La autosuficiencia es la base del pecado. Cada vez que nosotros somos autosuficientes, le estamos diciendo a Cristo, yo no quiero saber nada de ti. Tomamos la sangre y la cruz de Cristo y la echamos fuera de nuestro barco. Y aún así nos llamamos cristianos. Y aún así decimos que le conocemos. Si estamos viviendo eso, hermanos míos amados, tenemos que arrepentirnos de corazón y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre realmente que Él está con nosotros, que Él está ahí en esa tormenta. Debemos reconocer nuestro pecado y entregárselo a aquel que puede cargar con nuestras culpas. No es tarde, iglesia. Aún no es tarde. Si hoy día tú te estás dando cuenta de que estás siendo autosuficiente y que no estás conociendo realmente quién es aquel que está contigo en cada una de tus tormentas, tienes que volverte a Cristo. No es tarde, pero tienes que volverte con un corazón arrepentido de tus pecados, porque todos hemos pecado, todos hemos ido en contra de Él. Debemos entender que aún en las tormentas más violentas, en el dolor más extremo, en la traición más profunda, en la enfermedad más despiadada, no hay un mejor lugar donde estar que durmiendo junto a Cristo. No hay un mejor lugar en tu dolor que debajo
del regazo de tu Salvador. Aleluya. En segundo lugar, cuando ya conocemos a nuestro Señor, cuando nos damos cuenta quién realmente es nuestro Cristo, cuando nos hemos dado cuenta de que Él está en nuestra tormenta y que podemos ir y decirle, Señor, necesito más de ti y necesito acostarme contigo en este momento, descansar. Cuando ya tenemos y sabemos y tenemos esa convicción en nuestros corazones, vamos a poder ver que su gloria está aún en medio de nuestro dolor. Cuando entendemos quién es nuestro Salvador, aunque se hunda nuestro barco, sabremos que no debemos temer. Y eso también es por qué Cristo les dice, ¿cómo no tienen fe? Si tu barco se hunde y está Cristo ahí, no hay nada que temer. Aunque nuestro barco sea destruido por el viento recio y la fuerza de las olas, sabemos que su gloria sobrepasa cualquier circunstancia, dolor y aflicción. Cristo está en control de tu tormenta y de mi tormenta. Porque aunque estemos a la deriva, habrá un madero que nos mantenga a flote, un madero manchado con la sangre preciosa de Cristo. Un madero que nos llevará seguros donde nuestro Padre. Un madero sobre el cual Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, soportó la mayor tormenta vida, la tormenta que estaba preparada para ti y para mí. Esta tormenta que lo hizo vivir el infierno de la separación con Dios, para que hoy podamos decir que aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de nuestras circunstancias adversas, tenemos grande bonanza. Tenemos grande bonanza. Si tú has pecado en tu vida, si te has dado cuenta de que has sacado de tu barca a Cristo, ese es el momento de que vuelvas. Arrepintámonos realmente de corazón, porque yo creo que aquí ninguno hemos tenido la fe para acudir en el primer momento a Cristo. Y lo tomamos como el último recurso. Y ese es el pecado. No es un milagrero, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, el que está en control de tu vida. Nada puede hacer que Él se sienta fuera de lugar. Él está al control de todo lo que pasa. Y en eso tenemos que confiar. Pidámosle a Cristo que podamos gozar de Él aún en medio de nuestras aflicciones. Que en el llanto, en el dolor, en la soledad, en la sombra de muerte, podamos exclamar, Soli Deo Gloria. Y como dijo Job en el capítulo 19, 25 al 27, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Al cual veré por mí mismo. Iglesia, ¿quieres ver a Dios? Y mis ojos lo verán. Y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pablo entendió esto completamente. Les pido por favor que veamos Filipenses. Filipenses 1, del 20 al 24, dice, conforme a mí, esto lo está escribiendo Pablo desde la cárcel. Pronto está siendo un momento muy, muy tremendo para él.
conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en mi carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo entendió completamente esto. Pablo sabía que no había ninguna cosa que le pudieran hacer en esta vida que lo separara del amor de su Dios, que lo separara del amor de su Salvador. Pablo sabía que su vida, su sufrimiento, su malestar, sus cárceles eran para llevar a más personas a la gloria del Santo de Israel, a la gloria del Salvador, a aquel que fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para morir ahí la muerte que nosotros merecíamos. Él sabía que había una razón, que era glorificarlo en todo. Él sabía que no había nada que pudiera separarlo del amor de su Señor. Tú lo sabes, iglesia, yo lo sé, me pregunto. Si no estamos buscando a ese Salvador, debemos preguntarnos muchas veces si es que realmente le conocemos. Durante esta semana o estas semanas que he estado haciendo este sermón, ha sido tremendo. Han sido momentos súper difíciles que me han demostrado que en mi vida muchas veces no estaba conociendo al que estaba en mi barca. El Señor me ha hecho vivir este sermón y le doy gracias al Señor porque no quiero hablarle a usted algo que por lo menos que Él no me haga vivir. Y me he dado cuenta de que tengo que pedirle perdón día a día, todos los días, cada momento, cada segundo. Y al mismo tiempo darme cuenta de que cuando yo le pido perdón y en mi corazón hay un malestar profundo por el pecado, Él viene y me perdona. Y tenemos su perdón. Tenemos su perdón. Arrepentimiento y fe, hermanos. Arrepentimiento y fe, ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino. Porque sus brazos de amor superaron la tormenta más impetuosa. Su corazón recibió la inundación de la ira de Dios. Su vida se hundió, tomando en sus hombros nuestra culpa. Su tormenta lo llevó a la muerte. Pero en su poder eterno, Dios levantó a Jesús. El Cristo, ¿se acuerdan del capítulo 1:1? Dios levantó al Cristo, le glorificó hasta lo sumo, por ti y por mí, iglesia, hermanos, por ustedes y por mí. Dios lo levantó de la muerte, para que la tormenta que nosotros teníamos que vivir, para que esa ira que nosotros debíamos soportar fuera apaciguada en el nombre de Cristo. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio, hermanos. Amén. Hoy por la cruz reconciliado.